Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta presentación virtual del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Yo soy Aleida Rueda, de la Unidad de Comunicación del C3, y estoy muy contenta de presentarles este libro, Macromoléculas Biológicas, el enigma entre la física y la biología molecular. Este libro fue recientemente editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y pues nos da una perspectiva bastante interesante entre las interacciones y las aplicaciones de estas dos disciplinas, la física y la biología molecular. Para comentarlo e invitarles a que lo lean, nos acompaña el autor, Luis Olivares Quirós, quien es profesor de la UASMX y también investigador asociado del C3. Además, tendremos dos comentaristas de lujo, la doctora Susana Figueroa de la Universidad de Guanajuato y el doctor Enrique Hernández Lemus del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Entonces, sin más, pues muchas gracias por acompañarnos. Y Luis, te invito a que nos platiques de qué trata este libro de macromoléculas biológicas. Quiero iniciar comentando por qué sería interesante que alguien leyera este libro. Es un libro de divulgación científica, creo que es algo muy importante que comenzamos cada vez a hacer más en México. Y la idea es que tratar de entender cómo la física y las matemáticas, las ciencias computacionales, nos permiten de alguna manera adentrarnos en otras áreas, en este caso en particular en la biología molecular, y descubrir secretos, situaciones, fenómenos que ocurren en la biología molecular que normalmente siempre están en el campo, digamos, de otra área diferente a la física y las matemáticas, pero hemos descubierto en las últimas décadas, muchos investigadores, no solo en México, sino en el extranjero también, desde luego, que la física y las matemáticas tienen mucho que aportar para entender fenómenos de la complejidad, justamente como estamos en el Centro de Ciencias de la Complejidad, tratando de entender muchas de las problemáticas que ocurren en distintos campos con distintas metodologías, ¿no? Entonces este libro pues es justamente eso, es un aporte para tratar de entender un poco más de la biología molecular a través de la física y las matemáticas. Entonces, este es un libro que yo creo que es único en español. Hay pocos libros, que es en realidad un libro que es muchos libros en sí. O sea, es un libro de biología molecular, digamos, de alguna manera, pero también es un libro de física, donde hablamos de termodinámica, donde hablamos de mecánica cuántica, hablamos un poco de historia de la genética, hablamos de geometría también, para aquellos que les gustan más las matemáticas, hablamos del ADN, obviamente, que es una molécula muy conocida, pero otra de las moléculas que justo está en la portada que ustedes pueden estar viendo ahí es justo un ejemplo típico del tipo de macromoléculas que estamos platicando y estudiando en este libro, que son las proteínas. Esa en particular es la hemoglobina, que es justo la proteína que le da el color rojo a la sangre, ¿no? Porque transporta el oxígeno a través y ocurren ciertas reacciones de oxidación. Entonces, bueno, justamente es un ejemplo prototípico, ¿no? De cómo la física y las matemáticas, las ciencias computacionales, nos ayudan a entender un poco más. Entonces, los invito a esta aventura, como dice el libro, a esta aventura y a descubrir junto con nosotros estos misterios que hay atrás de la biología molecular usando estas herramientas de física, de complejidad, de matemáticas y ciencias computacionales. Una cosa que me gustó mucho del libro, que de alguna manera le da un cariz o un tono diferente a muchos libros que tratan sobre la biología molecular, es que el papel del agua se discute mucho más ampliamente. El agua es un fluido, una molécula además muy común, la damos por sentada en muchos casos, incluso en muchas simulaciones obviamos su existencia, ¿no? Pero Claro. como no solo como el sustento en el que muchas de las reacciones fisicoquímicas y bioquímicas dentro de las células que involucran a las proteínas y a otras macromoléculas biológicas ocurren, sino también como reactivo, como catalizador, como una fuente de energía, como un reservorio termodinámico, como muchas cosas que desde la manera de entender molecularmente los asuntos desde la física inciden en el funcionamiento biológico. Esto está muy bien discutido en el libro y a mí me llama poderosamente la atención porque pocos libros de biología molecular y de bioquímica hacen un énfasis tan explícito en el papel del agua. ¿Cómo es que de repente se te ocurrió que esta era una parte importante a incluir en el libro, Luis?
Justamente, Enrique, muchas gracias. Primero, gracias por haberlo leído, gracias por estar acá. Y la pregunta es muy interesante. Fíjate que, y fíjense todos, les platico un poco, que efectivamente resulta que cuando uno empieza a estudiar estas cosas, pues parece que, como está en el libro, ¿no? Ahí en la portada, parece que la macromolécula existe por sí misma ahí, solita, aislada en el universo, ¿no? Y entonces llegamos y la estudiamos, pero no, realmente cuando vemos lo que ocurre en los experimentos, lo que vemos es que estas cosas viven en un ambiente acuoso, ¿no? Estas macromoléculas, los ácidos nucleicos también, obviamente, viven en ambientes llenos de agua, ¿no? Entonces, las moléculas de agua juegan un papel sumamente importante y generalmente en nuestros estudios como teóricos, pues hacemos a un lado el agua, ¿no? Y empezamos a estudiar la macromolécula. Pero no, resulta ser que es sumamente importante porque el agua es un medio que permite justamente que ocurra una cosa que se llama el plegamiento de estas proteínas, que es cuando adquieren esta estructura tridimensional como en forma de cristal, como de glóbulo, ¿no? Como está ahí en la figura de la portada del libro. Si no fuera por el agua es realmente, como dice Enrique, es un elemento crucial. Las moléculas de agua permiten establecer algo que se llama puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno es de donde las partes de la macromolécula se agarran entre sí, digámoslo en un lenguaje coloquial, para poder juntarse y doblarse y tener esas estructuras tan ordenadas. Me encantó el libro, creo que está en un lenguaje bastante accesible y bueno, me sorprende la cantidad de química que tiene, o sea, no solo es física y biología, sino también explica todo desde el punto de vista químico, de las moléculas, de los átomos, de la estructura, de las proteínas, etcétera. Y bueno, yo quiero comentar que yo llevo nada más como 3 o 4 años trabajando en este campo de la biología y la verdad es que el libro me sirvió mucho como para tener un panorama general de todo el mundo de las proteínas, ¿no? Que yo no conocía tanto detalle. Entonces me encantó el libro desde ese punto de vista, creo que es muy interesante. Y bueno, yo me dedico un poco al estudio de las enfermedades neurodegenerativas, entonces aquí me gustaría preguntarle a Luis si nos puede platicar un poco de cómo la estructura de las proteínas incide en estas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo para el padecimiento del Alzheimer o del Parkinson, por poner solo un ejemplo, ¿no? Pues sí, justamente resulta que este fenómeno que se llama el plegamiento de las proteínas, que es simplemente como la proteína que es sintetizada en el interior del núcleo celular como un espaguetito, se pliega para formar una estructura tridimensional. Este problema se dieron cuenta hace ya algunas décadas, muchos investigadores de áreas tan diversas como medicina, como bioquímica, como física, que cuando este proceso no ocurría de forma correcta, entonces las proteínas tenían un estado plegado incorrecto, llamémosle así, o no adecuado desde el punto de vista biológico. Y entonces, en ese caso, resulta ser que empiezan a desarrollar cierta propensidad a pegarse entre sí, que antes no tenían. Como quedan expuestas ciertas partes de la proteína que antes no quedaban expuestas porque quedaban ocultas precisamente del agua, ¿no? que tienen interacciones electrostáticas, entonces quedaban ocultas en el núcleo. Entonces ahora quedan expuestas estas otras partes de las proteínas y esas tienen cierta propensidad a pegarse entre sí y formar agregados. Estos agregados se llaman agregados amiloides fibrilares y pueden ser hechos por miles de millones de macromoléculas, de tal forma que forman unas especies como de fibras. De ahí lo de agregados fibrilares. Forman una especie de fibras y estas fibras resulta ser que se forman particularmente en proteínas que tienen que ver con procesos de neurotransmisores. Entonces, resulta ser que estos agregados amiloides fibrilares bloquean la transmisión sináptica entre neuronas y eso evidentemente tiene consecuencias graves y gravísimas, devastadoras a nivel, digamos, de funcionamiento cognitivo, ¿no? de una persona, ¿no? Entonces, justamente uno de los grandes descubrimientos de hace unos 20, 30, 40 años aproximadamente es que el plegamiento de las proteínas no solo es interesante por sí mismo, digamos, sino que tiene implicaciones en el campo de la medicina y de las ciencias biomédicas. Nos ayuda a entender todo esto, ¿no? Entonces está muy bien porque pues para el público general también puede ser de mucho interés para entender todas estas enfermedades, ¿no? Está muy bien. Claro, y esa es parte de la intención del libro, ¿no? Tener un público lo más amplio posible. No está dirigido a un público en específico, está dirigido a cualquiera que quiera conocer más de esta nueva área, de estas nuevas áreas que surgen de la interdisciplina, ¿no? Que justamente en el C3 estamos tratando de estudiar desde muchas perspectivas, ¿no? O sea, esta emergencia de nuevas disciplinas
con nuevas herramientas, ¿no? Y justamente de eso trata el libro. A mí me parece que entender que el milagro de la vida está fundamentado en mecanismos, digamos, más generales, más universales, es algo que contrasta con la manera usual de entender la vida desde la biología, que se basa en la biodiversidad, ¿no? Yo digo que una de las diferencias en cómo entendemos desde la física a la vida respecto a cómo lo entienden en biología es que a los biólogos les fascina la diversidad y a los físicos nos gusta la universalidad, ¿no? Y ver que no hay contradicción entre las dos cosas, que las cosas pueden ser muy diversas y al mismo tiempo estar basadas en principios fundamentales, es una enseñanza muy importante que nos deja el libro, ¿no? Yo creo que está muy bien desde el punto de vista de divulgación, para personas que les interese el tema de las proteínas, del ADN, de cómo funciona la vida, todo esto está muy, muy interesante y no nos debe asustar, ¿no? El libro, porque bueno, trae muchas moléculas y muchas figuras, pero creo que está muy bien explicado, entonces creo que se puede entender. Y creo que también es una buena introducción para las personas que van a empezar a aprender sobre estos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo algunos alumnos que no son biólogos, ¿no? Entonces, no saben nada de estos temas, pero quieren trabajar en esta área. Entonces, yo les he recomendado el libro y pues espero que lo lean porque creo que sí les va a servir mucho como una introducción fácil, ¿no? Después ya se pueden a lo mejor ir especializando según lo que les guste, pero lo que vayan necesitando, pero como un primer acercamiento creo que está muy bien. Y además el libro está muy ameno, ¿no? Entonces, como decía Enrique, Luis, en realidad hay muy pocos libros escritos en español, entonces creo que es bueno aprovechar que tenemos este libro a nuestra disposición, porque sí hay muchos libros en inglés, pero en español no hay, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad, ¿no? Tener este libro. Como les decía, es un libro que yo los invito a que lo lean. Es un libro para todos los gustos. Hay material desde física, desde matemáticas, de ciencias computacionales, biología molecular, inclusive geometría. También hay un poco de geometría diferencial. En fin, hay varias cosas. Entonces, los invito a que lo lean. Y tiene muchas figuras también interesantes, tiene pocas ecuaciones porque la idea no es que hagan tarea, nadie que lo lea, sino más bien que se divierta y que se entretenga un rato en leerlo, ¿no? Y bueno, lo pueden encontrar en distintos lados, me parece que está en el sótano, me parece que está obviamente en el área de publicaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Les vamos, yo creo, a dejar unos links, ¿verdad? Por ahí tal vez más adelante de donde lo pueden localizar. Pero está también, y pronto va a estar en Amazon, digamos, también.